Este momento. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, y te damos gracias por darnos, Señor, la oportunidad de adorarte, alabarte a través de la lectura de tu palabra, a través de la comunión, a través de los cantos, Señor, que hemos entonado. Y en este momento, Señor, disponemos nuestra mente y nuestro corazón para escucharte, Señor. Y de esa manera, pues, queremos adorarte, Padre amado. Y preparar, pues, nuestra mente y nuestro corazón y que podamos ser desafiados y retados con el consejo de tu palabra. Te lo ruego esto en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos estudiando la serie de esos temas difíciles que están presentes en todas las iglesias y quizás por todos lados, y son aquellos temas que no es tan fácil de repente dar alguna respuesta a ellos, como por ejemplo, hemos hablado acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y vale la pena reconocer de que aun cuando leemos en la Biblia que la voluntad de Dios es buena, ¿qué más, hermanos? Agradable y perfecta, muchas veces no la queremos y queremos hacer nuestra voluntad y no queremos hacer la voluntad de Dios. Hemos hablado acerca del sentimiento de culpa que nos puede embargar. Hemos hablado acerca del tema del perdón. La hermana Patricia Navarro, que nos estuvo visitando el domingo pasado, dice, algo quiere Dios conmigo, dice, porque hemos pasado 3 meses en la iglesia hablando acerca del perdón. Dice, ahora vengo acá, dice, y me sale el tema del perdón, dice, es decir, algo Dios quiere tratar conmigo, dijo la hermana, y obviamente el Señor siempre quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Así que, y ahora entonces estamos, o vamos a ver un tema también muy interesante, tiene que ver con la ansiedad. Y el tema de la ansiedad, pues vamos a ver básicamente 3 aspectos de la ansiedad o 3 puntos sobre la ansiedad. En primer lugar, ¿qué es la ansiedad? En segundo lugar, ¿por qué se produce la ansiedad? ¿Por qué venimos a ser personas ansiosas? Y en tercer lugar, ¿qué dice la Biblia sobre el tema de la ansiedad? Así que, en primer lugar, ¿qué es la ansiedad? Bueno, es una emoción. Es una emoción que la caracterizan 2 cosas. Número 1, la aprensión. Y número 2, van a vivir las personas ansiosas con síntomas somáticos. Es decir, la ansiedad produce en nuestro organismo rigidez muscular. Ustedes, hay un parámetro que a veces decimos, no, estoy ansioso, estoy estresado. ¿Y qué es lo que normalmente nos tocamos, hermanos? Por acá, ¿no? Y dice, sentime que estoy duro, dice. Entonces, la ansiedad produce rigidez muscular, en primer lugar. En segundo lugar, produce palpitaciones del corazón o respiración acelerada. Y por ende también las palpitaciones más rápidas del corazón. Son 3 cosas que normalmente se están dando en un cuerpo ansioso. Vos o nosotros probablemente no las estemos conscientes de que está ocurriendo eso en nuestro cuerpo, pero sucede siempre que vivimos y experimentamos ansiedad. Estos son patrones normales que ocurren en nuestro cuerpo cuando nosotros vivimos y experimentamos la ansiedad. Hay unas hormonas que se ponen muy activas y son las hormonas del estrés, la adrenalina, también el cortisol. Todas ellas se elevan y producen este efecto en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, ya sea que seamos conscientes o no, pero eso es lo que normalmente sucede fisiológicamente en nuestro cuerpo cuando estamos viviendo y atravesando momentos o crisis de ansiedad. Hay también un neurotransmisor
que por un lado las hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol, se elevan. Esto produce automáticamente que un neurotransmisor que nosotros tenemos, que es la gamma, venga y disminuya. Y que ese neurotransmisor disminuya es fatal para nosotros. Ese neurotransmisor es como el freno de nuestro sistema nervioso. Y cuando este neurotransmisor entonces está disminuido, van a ocurrir varios efectos nocivos para la salud de cada uno de nosotros, porque este neurotransmisor se encarga en primer lugar de la relajación muscular. Por eso cuando vos y yo estamos estresados o ansiosos, entonces este neurotransmisor bajó porque las hormonas del estrés subieron, y entonces este que se encarga de relajar nuestro músculo, nuestro cuerpo, entonces deja de funcionar y comienza a haber rigidez en nuestro cuerpo. Entonces este neurotransmisor induce la relajación, también ayuda para que los niveles de las hormonas de estrés estén más o menos en sus niveles. También nos ayuda a regular el sueño. Por eso es que cuando hay ansiedad, no podemos conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque este neurotransmisor está en su mínima expresión, lo están absorbiendo las hormonas del estrés y de la ansiedad. Y toda esta hormona nos ayuda a tener un equilibrio en nuestro cuerpo, pero cuando hay ansiedad, disminuye los niveles en nuestro cuerpo y vivimos y experimentamos todo lo que nosotros en algún momento hemos experimentado. Ahora, en palabras sencillas, pues eso es la ansiedad, una emoción caracterizada por la aprensión y también caracterizada por estos síntomas somáticos. Eso es lo que ocurre en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué produce la ansiedad? ¿Qué es lo que nos lleva a ser ansiosos? Bueno, hoy en día vivimos una generación, una sociedad altamente inclinada hacia la ansiedad. ¿Y por qué? Por muchas razones. Mencionamos rápidamente, tenemos en primer lugar una sobrecarga de agenda. Es decir, hay muchas cosas que necesitamos hacer, debemos de hacer, y que muchas veces pues no tenemos opciones. Y tenemos que lidiar y enfrentar con agendas sobrecargadas, de tal manera de que o tenés tiempo para tu trabajo, pero no tenés tiempo para tu familia. El que no tengas tiempo para tu familia viene a desencadenar otras condiciones y otras situaciones que al final van a caer en el tema de la ansiedad. Entonces vivimos una agenda saturada, por decirlo así, de manera general. También, lamentablemente, tenemos familias fracturadas. Tenemos el tema del divorcio, tenemos el tema de la separación, tenemos el tema de las familias monoparentales, en donde ya sea el papá o la mamá hacen el rol de papá y mamá a la vez por diferentes circunstancias. Entonces, todo ello inclina a esta sociedad a ser una sociedad altamente ansiosa. También hay otro elemento muy importante que aumenta la ansiedad en nosotros, es también la afluencia o el aumento de la información. Hoy en día vos vas donde el médico y te dice que tenés X enfermedad, ¿y qué es lo que hacemos inmediatamente? Antes te iba a tu servidor, a Google o el que vos usara, pero ahora te vas a la inteligencia artificial a ver qué te dice. Y entonces, pues, la inteligencia artificial viene y te presenta todas las cosas en crudo, ¿verdad? Y eso, lejos de darte tranquilidad y paz, viene a darte mayor preocupación, y entonces eso te va a llevar al tema de la ansiedad. Entonces, hay una sobre información, es decir, estamos muy saturados en cuanto a la información,
Y hoy en día estamos viendo cosas que anteriormente no se miraban bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, yo no sé cuántos miraron, pero yo lo miré ayer, como un furgón dio una vuelta en una esquina y estaba un señor de seguridad atendiendo a un camión que estaba entrando o estaba saliendo, estaba, me imagino, requisando, viendo que todo estuviera en orden, pero entonces estaba el camión detenido, está el de seguridad atendiendo, viendo que todo estuviera bien, y vino un camión, un furgón y dobló. Y se mira, cuando las llantas del camión le pasan al hombre, obviamente murió automáticamente. Pero este tipo de situaciones no deja de provocarte ansiedad. Los que somos padres o tenemos niños y todo eso, cuando miramos una noticia de un accidente de un niño, que algo le pasó a un niño, nos dolemos mucho y eso nos puede poner también ansiosos. Entonces, el tema de la información, hay un aumento de la información y no hay filtros morales. No, hoy en día estamos expuestos a todas esas situaciones al rojo vivo, y eso no deja de producir ansiedad. También hay ausencia de conexiones de relaciones. Las relaciones de los hijos con papá o los hijos con mamá, o las relaciones entre los matrimonios, o las relaciones entre las familias, se está perdiendo. Y cada vez, aunque tenemos hoy en día la tecnología 24/7, y ahora ni siquiera se apagan los celulares. Podés apagar tu computadora de repente, pero el celular no tenés necesidad de apagarlo. Y entonces pasás conectado 24/7. Pero a pesar de que pasás vos conectado o que pasamos conectados 24/7, eso no significa de que estamos conectados emocionalmente con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con nuestros amigos o con las personas que nos rodean. Es increíble que muchas veces dentro del hogar el esposo está por un lado, la esposa está por el otro lado y se están comunicando vía chat. Y de repente son mensajes bonitos: amor, te quiero, te amo, ¿dónde está? Me hace falta, qué sé yo. O de repente son reclamos. Pero el tema de las relaciones se ha comenzado a perder en este auge de la tecnología que tenemos hoy en día. Y obviamente también otro factor que produce la ansiedad tiene que ver con la falta de dinero. No hay dinero, entonces nos produce ansiedad porque tenemos compromisos que cumplir, necesidades que satisfacer. Y entonces todas estas cosas, una vez más, hacen que hoy en día estemos en una sociedad altamente ansiosa. El sistema de salud de los Estados Unidos toma el tema de la ansiedad como una pandemia, perdón, como una epidemia, como una epidemia. Y probablemente en nuestros países pues no declaremos el tema de la ansiedad una epidemia, pero la iglesia del Señor no está exenta de esto. Los jóvenes, mayormente los jóvenes hoy en día, son las personas más ansiosas. ¿Por qué? Porque es la generación que se ha levantado a través de la tecnología, en donde ellos están conectados tecnológicamente, pero separados relacionalmente, de tal manera de que se sienten solos y se sienten abandonados también. Hay un libro que se llama, primero salió un libro que decía las personas ansiosas, y después salió otro libro que decía las personas ansiosas que van a la iglesia, tratando este tema como una situación de que la iglesia del Señor no está exenta. Vos y yo podemos estar en este momento viviendo un cuadro de ansiedad. Y de repente varios de nosotros en la iglesia podemos estar en esta situación de ansiedad
por diferentes motivos, por diferentes circunstancias. El punto es de que no podemos hacernos de la vista gorda al tema de la ansiedad dentro de la iglesia del Señor. Este libro de que dice que la generación ansiosa va a la iglesia, hace un reto y un desafío. Y dice, lejos de ver esto como una amenaza para la iglesia, más bien dice, es la oportunidad. Porque esta generación que está ansiosa y está llegando a la iglesia, necesita en primer lugar el sentido de pertenencia, necesita también experimentar el sentimiento de la unidad, de la confraternidad, de la coinonía, y todas esas cosas el Señor las dejó para que también las disfrutáramos dentro de su iglesia, de tal manera de que si hoy en día hablamos de que la generación ansiosa está llegando a la iglesia, es la oportunidad para que nosotros como iglesia ministremos a esta generación ansiosa y no los miremos como un peligro. Este problema de la ansiedad luego va a escalar y te va a llevar a la depresión, y en la depresión vamos a encontrar muchos, especialmente de nuestros jóvenes, ya expliqué por qué, que van a estar lidiando y luchando con el tema de la ansiedad y la depresión hasta el nivel de tener pensamientos suicidas e intentos suicidas. Y por eso la iglesia juega un papel muy importante en el tema de la ansiedad. Muy bien, hemos definido qué es ansiedad, hemos dicho por qué se produce la ansiedad. Hay un factor más que vamos a hablarlo después y tiene que ver con lo último. ¿Qué dice la Biblia sobre la ansiedad? ¿Dónde comenzó todo este tema de la ansiedad bíblicamente? ¿Dónde fue el primer cuadro de ansiedad que se dio a la luz de la palabra del Señor? Entonces nosotros podemos ver en nuestras Biblias y podemos irnos a Génesis capítulo 3. El libro de Génesis es el libro de los orígenes, de los inicios. Y así es como comenzó el ser humano, el pecado, las naciones, etcétera. También ahí podemos encontrar la génesis de la ansiedad. Y los primeros que experimentaron, probablemente hoy en día, todos los que aquí estamos, aquí en la parte de abajo como en la parte de arriba, hemos experimentado cuadros de ansiedad. Y probablemente constantemente vivimos en alguna situación de ansiedad. Pero para Adán y Eva, cuando experimentaron por primera vez la ansiedad, me imagino que haber sido algo catastrófico, algo terrible. Obviamente, pues, tiene que ser terrible porque tuvo que ver con el pecado que ellos cometieron y luego las consecuencias de este pecado. Entonces leemos en Génesis capítulo 3, en el versículo 9, dice así la palabra del Señor: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué dice? Y tuve miedo. Ahí está ya. Ahí está la ansiedad introduciéndose en la raza humana en los inicios de la historia de la humanidad. Y hay algunos elementos aquí en el texto que vamos a verlos así rápidamente. Dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, esta es la génesis del tema de la ansiedad en el ser humano. Ahora, si ustedes se fijan, en la primera etapa, antes del pecado, el ser humano, Adán y Eva, no experimentaron, no conocieron, no tuvieron que lidiar con el tema de la ansiedad. ¿Y por qué no tuvieron que lidiar con el tema de la ansiedad? Porque su condición era perfecta delante de Dios. Tenían una relación
íntima con Dios, tenían una relación estrecha con Dios de tal manera de que Dios descendía y hablaba con ellos. Y tenían esa comunión. Y el Señor estaba orientando, hablando con ellos, teniendo esa relación, teniendo esa intimidad. Hasta que llegó el tema del pecado. Y entonces comienza a experimentarse, Adán y Eva comienzan a vivir el tema de la ansiedad. Y todo esto pues va a ser algo muy interesante para la vida de Adán y Eva, que hasta ese momento no conocían nada acerca de ese sentimiento de temor, de miedo y de esa ansiedad que estaba produciéndole o causándole el pecado que ellos habían cometido. Y luego dice, estaba desnudo. Obviamente físicamente estaban desnudos, pero también el término hace una alusión a que de alguna manera la protección, la cobertura de Dios para ellos desapareció. Y antes del pecado y antes de experimentar esta vida ansiosa, entonces ellos venían y estaban ahí entre los animales, probablemente le tocaban las melenas al león, estaban ahí con la pantera, con el búfalo, con el rinoceronte, con la serpiente, y no había ningún problema. De repente, yo tuve la experiencia en Perú, fui a una de las tribus, y me pusieron una anaconda aquí, miren, aquí la gran anaconda. Y para mí pues fue sentir un pedazo de carne helado aquí, y de repente la anaconda esa me quedó viendo así a mí, yo dije, quítenmela, decía yo. Pero para Adán no, de repente se le enrolló 2 veces, y de repente Eva se puso un coral, y de repente se puso una cobra, y la cobra se puso así, y le dijo Eva a Adán, mira qué bonita me veo, le dice, y todo eso, ¿verdad? Porque tenían la cobertura de Dios y tenían el señorío sobre los animales. Pero una vez que quedaron desnudos física y espiritualmente, sin la bendición, sin la cobertura, sin la protección de Dios, esa primera noche, cuando llegó la oscuridad y el león comenzó a rugir y comenzaron a escuchar todos esos ruidos raros en la selva, en el huerto, haber sido una noche terrorífica, llena de mucha ansiedad, porque estaban desnudos, sin la cobertura y sin la protección de Dios. Y luego dice, lo último que hicieron es, dice, y me escondí. Se escondieron de Dios. Supuestamente se escondieron de Dios. Y hoy en día nosotros muchas veces encontramos una pseudo tranquilidad y una pseudo estabilidad escondiéndonos detrás de algo. Probablemente mi profesión, mi carrera, mi estatus, mi familia, mis bienes, mis pecados ocultos que solo yo los conozco. Nos escondemos detrás de todas estas cosas y de repente sentimos que nos da cierta seguridad. Pero mis hermanos, de Dios no nos podemos esconder. Y saben, usted lee el relato en Génesis capítulo 3 y se va a dar cuenta de que Dios está hablando y preguntando, Adán, ¿dónde estás? Y si vos tenías la idea de que Dios no lo sabía, pues no, Dios lo sabía. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Dios sabía exactamente dónde estaba Adán y Eva. Dios sabía exactamente lo que habían hecho Adán y Eva. Dios sabía exactamente cómo había sido lo que había ocurrido, cómo comenzó todo, cómo Adán dejó sola a su esposa y todas las cosas que pasaron, el diálogo con Satanás, y después cómo Eva le dice a Adán que coma de la fruta. Es decir, él lo conocía todo. Él lo conoce todo de cada uno de nosotros. Es decir,
No hay manera de escondernos. David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿En dónde yo me podré esconder de ti? No importa donde yo me vaya, de la presencia del Señor no podemos escondernos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien, entonces esto pasó y entonces entró el tema de la ansiedad. Esto nos recuerda lo siguiente. Antes del pecado, Adán y Eva tenían una relación íntima y perfecta con Dios. Después del pecado ya hubo una separación, producto del pecado. Y después del pecado entonces comenzó el tema de la ansiedad en el ser humano. De tal manera de que eso nos dice lo siguiente. Mi nivel de ansiedad, oigan bien, mi nivel de ansiedad es proporcional a mi nivel de relación con Dios. Es decir, mientras más cerca nosotros estamos de Dios, menos ansiedad vos y yo vamos a experimentar. Mientras más nos alejemos del Señor, más ansiedad vamos a experimentar y vamos a vivir. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de el nieto que mató el pato de su abuelo. ¿Recuerdan esa historia? ¿No? Entonces, en una casa estaba el abuelito con sus dos nietos, un varón y una mujer, y entonces el muchacho normal, pues travieso y todo, agarró una onda y quiso probar pulso y pum, le tiró al pato del abuelo. Y desgraciadamente tenía buena puntería y se lo pegó en la cabeza y se murió el pato. El muchacho viene y esconde el pato y no deja evidencia de nada, ni plumitas ni nada. Escondió el pato. Y entonces, estando desayunando en un momento, el abuelo le dijo a la nieta, hija, le dice, te toca a vos lavar los platos, le dice. Y la nieta le dice al hermanito, acordate del pato. Y entonces el muchacho entra en pánico y le dice al abuelito, abuelito, yo voy a lavar el plato, yo voy a lavar los platos. Y en otra ocasión dice, hija, voy a salir con tu hermano a hacer un mandado. Y la muchacha le dice al hermano, acordate del pato. Y entonces le dice el muchacho al abuelo, abuelito, que vaya mejor mi hermana, yo me quiero quedar. Y así vivió hasta que no aguantó el muchacho. Y una vez le dijo a su abuelo, abuelito, que yo quiero confesarme. Mira, le dice, el pato no se perdió, al pato no se lo robaron, el pato yo lo maté, le dice. Fue un accidente, pero lo maté yo, le dice. Y dice, desde ese momento mi hermana me ha estado chantajeando todo este tiempo, dice, y ya no soporto más. Entonces le dice el abuelito, hijo, le dice, desde el momento que pasaron las cosas yo lo miré todo, dice, yo estaba viendo, dice, yo miré cuando le tiraste al pato, yo miré cuando lo mataste, yo miré cuando lo fuiste a esconder, y yo miré que también tu hermana estaba viendo todo eso, le dice. Lo único que estaba haciendo era esperando cuánto tiempo vos aguantabas para venir y confesar lo que había hecho. Hermanos, así es Dios. Es decir, no hay pecado que nosotros cometamos que Dios no lo conozca. Tu pecado o mi pecado oculto acá en la tierra es un escándalo en el cielo. De tal manera de que desde el momento mismo que vos o yo cometemos un pecado, en ese preciso momento Dios ya lo sabe. Y muchas veces Dios está esperando y dice, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo vas a venir a confesar tu pecado? ¿Por qué? Porque el Señor conoce todas las cosas y esas seguridades que nosotros tenemos en un pecado oculto, que nadie lo sabe, o en alguna situación que nosotros creemos dominar, no es más que una falsa seguridad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque solamente el Señor nos puede dar lo que nosotros necesitamos. El apóstol Pedro vivió también una experiencia en donde vivió el tema de la ansiedad. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31.
Entonces hablan de que el Señor viene sobre las aguas hacia la barca en donde está Pedro. Entonces Pedro viene y le dice, Señor, ¿puedo ir caminando donde vos? Y el Señor le dice, ¿qué le dijo? Ven, le dice. No hay ningún problema, pero Pedro se dispuso y comenzó a caminar sobre las aguas, siguiendo al Señor, puesta su mirada en el Señor. Pero de repente dice que comenzó a soplar el viento y las olas se comenzaron a mover. Y entonces él comenzó, y dice, el texto dice, versículo 30, pero al ver, dice, oigan bien, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Es decir, en un momento él dejó de poner su mirada en el Señor y comenzó a poner su mirada en esas dificultades, en esa adversidad, de tal manera que cayó en un nivel de ansiedad, tuvo miedo, porque se estaba hundiendo. Y entonces dijo, Señor, sálvame. Y al final el Señor le dijo, para que lo tomen en mente, más adelante vamos a hablar un poquito de esto, le dijo, lo tomó de la mano y le dijo, en el versículo 31 al final, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces tenemos dos ejemplos de personas que en algún momento de su vida no tuvieron la mejor relación con el Señor y eso le llevó a un nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es proporcional a mi relación con Dios. Si tengo una relación correcta con Dios, tengo menos estrés y menos ansiedad. Si me alejo más del Señor, entonces va a subir más mi nivel de ansiedad. También en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que decidieron agradar al Señor y mantener una relación íntima con el Señor permanentemente y también se miraron expuestos a situaciones difíciles, pero pudieron salir adelante. Daniel capítulo 6, del versículo 10 y 11, miramos a Daniel. Hay un edicto que se da, hay una gran imagen que se levanta al sonar los tamboriles, la música y todo el mundo por todas partes, en el imperio de Babilonia, debería de postrarse y adorar esa imagen, no importara dónde estuviera. Y entonces era un decreto malicioso que quería perjudicar al siervo del Señor, a Daniel. Y Daniel escuchó el decreto y sonaron la música y todo el mundo comenzó a hacer lo que quería. Perdón, fue el edicto de que solamente no se le pidiera adorar ni orar a nada, ningún Dios, solamente a esta imagen. Y entonces Daniel vino e hizo lo que siempre hacía. Llegaba a su casa y dice que con la ventana abierta se arrodillaba y ¿qué hacía, hermanos? Oraba. Él oraba. Pero Daniel sí contaba con los paparazzi. En ese momento también existía. Aquí miramos de repente a nuestro hermano David tomando fotos y todo eso. A Cintia también. Pero no son, ellos son nuestros paparazzi, ¿verdad? Del PTV. Y no tratan de capturar esos momentos bonitos que vivimos como iglesia. Pero aquellos no. Aquellos entonces estaban pendientes. ¿Qué hacía Daniel? ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a seguir orando o no iba a orar? Y Daniel tuvo tranquilidad y tuvo paz. Y entró en su casa y con las puertas abiertas se arrodilló y oraba como de costumbre, lo hacía 3 veces al día. Entonces aquello con toda la evidencia, las fotos, los videos y todo, lo llevaron del rey al rey, diciendo, no habían mandado vos que nadie podía orarle a ningún otro Dios, sino solamente a... Sí, dice, va, pero Daniel, mira, no es cierto, no habían fotos ahí, ¿verdad? Pero sí llegaron ahí con el cuento y le dijeron al rey, mira, Daniel ha violentado lo que vos dijiste. Y entonces viene el rey y le dice, pues, hay que tirarlo al foso de los leones.
Y Daniel fue al foso de los leones. Pero nunca tuvo ansioso, ni nunca esa circunstancia de muerte lo llevó a tener o le llegó a robar la paz que él tenía, producto de su relación con Dios. Y llegó al foso de los leones y no tuvo ningún problema. ¿Por qué? Porque tenía la paz del Señor. En el capítulo 3 se mencionan los 3 amigos de Daniel. Y está el decreto de adorar, de inclinarse ante la imagen que se había levantado en ese momento. Y ellos vinieron y no lo hicieron. Y una vez más los paparazzi vinieron y estaban pendientes de lo que ellos hacían. Y vinieron y llegaron con el cuento donde el rey, mira rey, ellos, estos hebreos, no quieren obedecerte. Están desafiándote. Se creen más poderosos que vos y todo eso. Y entonces no, al horno de fuego, dice. Pero antes le dice, mira, le dice, lo reúne a los 3 muchachos y les dice, vamos a hacer lo siguiente. Yo soy generoso, le dice. Pues voy a hacer sonar la música y ustedes se van a postrar y van a adorar esa imagen. Y los muchachos le dicen, no te preocupes, rey, dice. No lo hagas porque no lo vamos a hacer. Y también le dicen, nuestro Dios es todopoderoso para guardarnos de ese horno de fuego. Pero si no fuese así, y Él va a permitir que muramos, no importa, pero no vamos a postrarnos ante esa imagen. Y fueron sin estrés al horno de fuego y salieron victoriosos de ese horno de fuego. ¿Por qué? Porque tenían esa relación especial con Dios. De tal manera de que ellos desafiaron el edicto del rey, pero tenían paz con Dios. Tenían paz con Dios. Nuestra relación con Dios es vital para tener paz con Dios. Si vos y yo tenemos esa relación íntima con el Señor, vamos a tener paz con Dios, vamos a tener también la paz de Dios. Vos y yo, nosotros, el ser humano fue diseñado para tener esa relación cercana, íntima con Dios, para que nos sintamos amados por el Señor, para que nos sintamos abrazados, cuidados tiernamente, amorosamente por el Señor. Esa es la condición en la cual nosotros fuimos creados y Él quiere que tengamos esa relación constante y permanente. De tal manera que cuando hay pecado en nuestras vidas, no escondamos el pato, no escondamos el pecado. El Señor ya lo conoce, Él ya lo sabe, pero sí podemos venir ante su presencia y Él nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos. Una vez más, una sana relación con Dios nos permite vivir en paz. Y cuando nosotros tenemos esa sana relación con Dios y vivimos en paz, aprendemos a vivir en la gracia del Señor. Pero nosotros muchas veces optamos no por vivir en la gracia del Señor, sino por vivir en las preocupaciones del diario vivir. Cada día nos presenta un reto en cuanto a preocupaciones que tenemos que enfrentar cada día, pero es bueno recordar algunas cosas sobre las preocupaciones. Número 1, las preocupaciones son futuristas. El pasaje de Mateo capítulo 6, en el versículo 25 y 27 dice, no estén pensando, no estén pendientes de lo que van a comer mañana, lo que van a vestir mañana, de lo que van a hacer mañana. ¿Por qué? Porque las preocupaciones son futuristas. Estamos preocupados por cosas del futuro que ni siquiera sabemos si van o no van a ocurrir. Las preocupaciones son especulativas, por lo mismo que no conocemos lo que nos depara el futuro. ¿Recuerdan lo que enseñó el Señor en Lucas capítulo 12, en el versículo 18 al 20, de aquel hombre que le iba muy bien
y tenía muy buenas cosechas y tenía en abundancia, de tal manera de que sus graneros se hicieron chiquitos y de repente estaba ansioso y preocupado por qué voy a hacer con toda esa cosecha. Ah, yo sé, dice, entonces voy a hacer graneros más grandes donde alcance toda la cosecha y lo voy a tener ahí, entonces me voy a recostar y voy a estar tranquilo y viviendo mi vida feliz. Y el Señor le dice, necio, esta misma noche vienen por tu alma. ¿Y de qué sirve entonces preocuparnos por las cosas que no sabemos? La preocupación es destructiva, dice Proverbios 12:25. En la Nueva Traducción Viviente, la preocupación agobia a las personas. La preocupación agobia a las personas. La preocupación es olvidadiza. La preocupación se olvida del Dios que vos y yo tenemos, del poder del Dios que vos y yo tenemos, del amor del Dios que vos y yo tenemos, de la presencia del Dios que vos y yo tenemos. Es decir, la preocupación se olvida de todas las cosas. Y el ser humano somos muy dados a olvidarnos fácilmente. El Señor pasó a su pueblo por el Mar Rojo y miraron el mar que se abre y pudieron pasar en seco. Pero días después están murmurando y están preocupados porque no tienen agua. Y si Dios pudo abrir ese inmenso mar, ¿no podría el Señor también proveer agua para su necesidad? Claro que podía, pero habían olvidado. Entonces, la preocupación es olvidadiza. Ahora, ¿por qué nos preocupamos tanto? Miren cómo dice Mateo 16:23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Y luego le dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y Reina Valera dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este es el problema. Vivimos con preocupación y vivimos con ansiedad porque estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Y siempre que vos y yo pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo, vos y yo vamos a vivir y a experimentar el tema de la ansiedad. Entonces, la ansiedad es olvidadiza, la ansiedad es pecaminosa también. Oigan bien, la ansiedad es pecaminosa. Yo le hablé de varias causas o de que nos llevan a una vida de ansiedad y mencionamos varias situaciones, pero también en la parte espiritual, la preocupación es pecaminosa. Cuando el Señor dice en Mateo 6:33 y 34, de que por nada estemos ansiosos, no es una sugerencia, no es un comentario que el Señor está haciendo, nos está mandatando, nos está ordenando a que no vivamos vidas de ansiedad. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor es suficiente, basta y sobra para que podamos llevar ante Él todas las ansiedades que nosotros podamos tener o vivir de alguna u otra manera. Entonces, la ansiedad es pecaminosa por muchas razones, así rápidamente. Número uno, cuestiona la soberanía de Dios. ¿No es cierto, hermanos, de que a veces nosotros oramos para que la persona se sane y se muere? ¿Lo hacemos, sí o no? Y no es cierto de que de repente estamos orando para que nos den la visa americana y de repente no la dieron. Y nos volvemos ansiosos por eso.
Pero si nosotros creemos de que en un Dios soberano, si Él es soberano, Él decide lo que Él quiera sobre cada uno de nosotros. Y nosotros no tenemos ningún derecho de reclamarle, porque Él es soberano. La preocupación cuestiona la soberanía de Dios. Como quien dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso. La preocupación cuestiona la omnipotencia de Dios. No, es que Dios no pudo. No es que Dios no pudo. Él es soberano y en su soberanía Él no quiso hacer eso. Y Él siempre contesta nuestras oraciones. La preocupación cuestiona la omnisciencia de Dios, es decir, no estamos solos. Él está con nosotros, Él ha prometido su presencia con nosotros todos los días de nuestra vida, hermanos. No estamos solos, pero la preocupación nos hace sentir y creer que sí estamos solos. La preocupación cuestiona la gracia de Dios. Dios está dispuesto a darnos las cosas que nosotros necesitamos. Oigan bien, Dios está dispuesto a darnos las cosas que necesitamos, no las que queremos. Muchas veces lo que nosotros queremos es algo y lo que realmente necesitamos es otra cosa. Dios tiene un compromiso con nosotros y nos va a dar lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Si vos venís y hacer una solicitud de préstamo al banco y el banco te la niega, hermano, Dios así lo quiso. Y eso está correcto, está bien. Es decir, vos y yo no sabemos de qué nos está librando el Señor. De esos grandes intereses y tantas cosas pues que se dan en el tema de los bancos. Es más, nosotros luchamos muchas veces con este tema en cuanto a lo que queremos y a lo que necesitamos. Y en esa lucha, muchas veces estamos negando, estamos apartando la gracia de Dios para nuestras vidas. La preocupación también nos niega el amor de Dios. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Pero luego dice el versículo 9, es decir, si en esa condición nos dio a su Hijo lo máximo, ¿cuántas cosas no nos dará ahora que somos sus hijos? Pero una vez más, Él nos va a dar lo que necesitamos y no lo que queremos, porque muchas veces hay una gran distancia entre estas dos cosas. De tal manera de que debemos de estar conscientes de que la preocupación no nos ayuda en nada. Estemos conscientes de que el Señor en su gracia nos va a dar lo que nosotros necesitamos y no lo que nosotros queremos. Y yo creo que nunca ha pasado. Pero supongamos que tenemos a unos novios y están a 3 meses de casarse. Pero antes de llegar a la fecha de la boda, uno de los dos decide romper y no casarse. ¿Qué les parece, hermano? Qué tragedia, diríamos. No, Dios es soberano. Y Dios sabe por qué permitió eso. Dios sabe de qué está librando al novio o a la novia. Pero el punto es de que Dios es soberano y su gracia nos va a dar lo que vos y yo necesitamos y no lo que queremos. Y termino leyendo el pasaje de Lucas capítulo 12, porque ahí hay algo más que tenemos que tomar en cuenta. Y dice el versículo 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno,
cuánto más a vosotros. Y una vez más dice, hermanos, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y dice el versículo 30. Y recuerden el versículo 30 de Lucas 12. Porque todas estas cosas, ¿quiénes la buscan, hermanos? Las gentes del mundo buscan. Ese es el afán del mundo, mas no debe ser el afán de nosotros. Nosotros tenemos que tener la actitud del apóstol Pablo, estar contentos con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Estar dispuestos a vivir en abundancia como en escasez, en las buenas como en las malas. Y por todo ello, darle gracia y gloria al Señor. Concluyendo, mi grado de ansiedad depende de mi cercanía o de mi distancia que tengo de intimidad con nuestro Dios. Y el Señor quiere, dice San Juan capítulo 10, que vos y yo vivamos una vida plena y una vida abundante. Y eso solamente es posible en esa relación correcta y estrecha con nuestro Dios. Oremos en este momento. No sé si hay algo que te está produciendo ansiedad y podés en este momento entregar esa ansiedad delante de nuestro Dios. Dios conoce ya esa ansiedad. Dios conoce quizás ese pecado no confesado, ese pecado oculto. Dios conoce ese pato que está escondido en algún lado. Y Dios quiere que salgamos de este lugar esta mañana con la libertad que Él nos da, con el perdón que Él nos da, con la paz que solamente Él puede darnos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por orientarnos, Señor, y ayudarnos en el tema de la ansiedad. Queremos, Señor, vivir vidas consagradas a ti en relación contigo. Queremos vivir en tu paz y en tu bendición, Señor, no en los afanes de este mundo, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.